Ramos, le mandamos un saludo si nos está escuchando desde Mérida, Yucatán, por estas cápsulas que nos deja para vernos mejor todos los viernes a la querida Ceci Ramos. Gracias. Bien, tengo el gusto de saludar aquí en la cabina a Lupita Romero. Ella es colaboradora de la Fundación y ACE, y especialista en condiciones del espectro autista. Lupita, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Hablando de un tema que bueno, creo yo que en los últimos años se ha cobrado como más difusión, no importancia, porque importancia siempre ha sido importante, pero sí difusión, ¿no? Sí, mira, afortunadamente, y digo afortunadamente para los que nos dedicamos a esto y a las familias que contamos con algún miembro con esta condición, los últimos años ha habido mucha más información. Por una parte es muy bueno, ¿por qué? Pues porque la sociedad está preparada y la sociedad tenemos que saber de todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para saber cómo integrar a los chicos con cualquier condición. Pero por otro lado también el hecho de haber tanta información de pronto se convierte en un boom, en una moda, y muchas veces se sobrediagnostica. Niños que no tienen esta condición se diagnostican y sin tenerla, y a veces es necesario pues estar más preparado, no solo saber que existen las personas con autismo o con síndrome de Asperger, sino también saber qué es y cómo los puedo integrar y cómo acercarme a ellos y cómo puedo ayudar, así me dedique a lo que me dedique. Exacto, y que sabemos también que en concreto el síndrome de Asperger, niños que presentan este síndrome, pues vemos historias que hay personas que viven y hacen su vida perfectamente normal con su síndrome, y que incluso hasta en el mundo de la farándula también hay, ¿no? O sea, dices, bueno, cómo integrarlos, cómo ellos también adecuarnos a sus necesidades, porque también tienen necesidades, y integrarnos a nuestra vida, tal cual, no hacer la diferencia, pues, ¿no? Y a veces pasa en la misma familia, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que la ignorancia, el no saber qué es lo que sucede, nos hace cometer muchos errores. Entonces estamos obligados ahorita con la tecnología, con todo lo que hay a nuestro alrededor, estamos obligados a saber qué es, ¿para qué? Para no cometer los errores que a través de los años se han estado cometiendo. Pues si ustedes no han escuchado o poco han escuchado de este síndrome, vamos a ir a la pausa comercial y regresando nos dará la definición y las características, cómo identificar a un niño con Asperger, ¿no? Y cómo también, hasta dónde decir, no, a lo mejor como tú dices, catalogarlos como tal o calificarlos como tal, cuando a lo mejor nomás son niños introvertidos, ¿no? Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos. 2:19 p.m, estamos de regreso aquí en Magazine. Lupita Romero, nuestra invitada, colaboradora de la Fundación ACE y especialista en condiciones de espectro autista. ¿Cuándo fue el Día del Autismo recientemente? El día 2 de abril es el Día Mundial de Conciencia del Autismo. Exactamente, y en el marco de este día, pues van a hacer el próximo domingo una caminata, precisamente, Conciencia al Autismo y Asperger. Exactamente, es la 7ª caminata de conciencia del autismo aquí en Guadalajara, creada por la Fundación ACE, y bueno, estamos muy orgullosos de este evento. Es uno de los eventos más fuertes y más importantes de la Fundación ACE. La Fundación ACE no trabaja directamente con los niños, pero sí trabajamos para difundir, dar información a las familias. Hacer conciencia. A la sociedad y sobre todo a las familias, que las familias sepan que no están solos, que no se necesitan ir al extranjero para tener información real. Aquí existen muchas instituciones que trabajan de manera muy consciente, muy preparada, y eso es lo que busca la caminata, ¿no? Que la sociedad sepa que aquí está la comunidad de personas con condiciones del espectro autista y que también aquí hay respuesta en diversas instituciones. Así es, va a ser en la vía recreativa Zapopan, en el Parque Metropolitano, el domingo 19 de abril a las 9 de la mañana. Daremos más detalles en un momento más. Pero me gustaría primero, Lupita, que aprovechar bien el tiempo, ¿qué es el síndrome de Asperger? ¿Cómo se caracterizan los niños con este síndrome? Mira, el síndrome de Asperger no es lo mismo que el autismo, ¿sí?
pertenece al espectro autista. Sí, es importante el reconocer la diferencia entre autismo y síndrome de Asperger. No es una constante, no mi niño nace con autismo y crece y se brinca Asperger. No, nace igual que con el autismo, nace con el síndrome de Asperger y va a morir con el síndrome de Asperger. No es una enfermedad, por eso ahora estamos trabajando para que se cambie el término a condición. ¿Por qué? Porque es una manera de ser diferente, no es una enfermedad en sí. Pues los medicamentos, no hay un medicamento que cure el autismo o el síndrome de Asperger. Entonces, ¿qué es lo que sirve para ellos? La educación, entender su proceso de razonamiento, su manera de entender el mundo y apoyarlos. ¿Por qué? Porque su manera de entender es diferente al del resto. No quiere decir que esté bien o que esté mal, sino que es diferente a lo regular, a lo esperado, ¿sí? Es un trastorno del espectro autista. ¿Y cómo se caracteriza? A diferencia del autismo, los niños con síndrome de Asperger tienen un desarrollo del lenguaje esperado, lo esperado a su edad, ¿no? Todavía hay algunos casos en donde hay niños con síndrome de Asperger que hablan tarde a lo mejor, pero cuando empiezan a hablar utilizan el lenguaje como se esperaría. ¿Cuáles son las características del lenguaje que observamos en niños pequeños con síndrome de Asperger? Son niños que en ocasiones hablan en tercera persona, por decir quiero agua, lo dicen al revés, como lo escuchan, ¿no? Quieres agua. Sí. Para referirse a ellos mismos hablan o como quieres o por su mismo nombre, ¿no? Por decir quiero agua, podría decir Lupita quiere agua, okay. ¿Sí? Como si se estuviera hablando de otra persona, no lo personaliza. Esto lo presentan en edades muy tempranas. Y que te voy a decir, Lupita, que en esta parte pudieron pensar, pues es como apenas va desarrollando su lenguaje, pues a lo mejor así sí, es normal. Sí puede llegar a pasar desapercibido, pero es más notorio en el síndrome de Asperger. ¿Qué otras conductas encontramos en el síndrome de Asperger? Son niños que tienen un tema de interés muy específico. Y temas que son difíciles de ver en un niño de 4 años. Te puedo hablar de que hay niños que les encantan las máquinas, por ejemplo, o cómo funciona un ventilador, o su tema de interés es, yo tengo un chaparrito que quiero mucho que le encantan las planchas. Entonces, siempre llega y te pregunta si tienes planchas. Y su manera de interactuar es llegar y, hola, ¿cómo estás? ¿De qué color es tu plancha, no? O tú sabías que el ventilador tiene tales mecanismos que a veces ni como grandes sabemos que son, y ellos saben todo el mecanismo de a lo mejor del ventilador. Otros chicos que tienen un tema muy específico, como algún tema de alguna película, y se saben todos los personajes, y se saben toda la película, y la repiten, de repente... Estás hablando entonces también de una parte obsesiva. Pareciera, en algunos casos se puede confundir con un trastorno obsesivo, compulsivo, pero lo que sucede en estos casos no es la misma causa del trastorno obsesivo compulsivo. Es un interés muy específico. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo entender otro tipo de situaciones que son más comunes en niños de su edad. Entonces, ¿qué hacen? Desarrollan de manera muy específica ese tema con el que se sienten a gusto y que pueden comprender, ¿sí? Son chicos que tienen muy buena memoria, su contacto, sí hay intención de socializar, pero fracasan en el intento. Es la diferencia a lo mejor de un niño con autismo. Un niño con autismo no le interesa socializar. Cuando vemos chicos con síndrome de Asperger que no les interesa socializar, estamos hablando de chicos de mayor edad, porque ya lo intentaron de pequeños y fracasaron en el intento. Les gusta más jugar con objetos que interactuar. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes de que les cuesta trabajo, no lo pueden expresar. Hay casos de chicos que les cuesta trabajo entender bromas, los chistes, todo ese lenguaje de doble sentido les cuesta mucho trabajo, no lo entienden, no lo toman muy literal, y en vez de reírse pueden llegar a molestarse, presentan berrinches extraños porque se cambió a lo mejor la dinámica de
de casa, del diario, y nadie le anticipó, nadie le dijo nada, y entonces son unos berrinches exagerados en muchas ocasiones, ¿no? Estas son las características que podemos observar en nuestros pequeñitos. Son niños que muchas veces no reportan en la escuela porque intelectualmente van igual que sus compañeros. Sí, si tienen buena memoria, pues perfectamente. Tienen muy ¿verdad? buena memoria visual. Lo que les cuesta trabajo es la cuestión de inferencias, el inferir lo que la otra persona pudiera creer de mí, ¿no? Son niños que a veces son imprudentes. Por ahí uno de mis chicos me decía, es que Lupita, fui muy, muy sincero. Pues sí, es cierto, son muy sinceros y para ellos no encuentra nada de malo el preguntarle a la mamá por qué está gorda la señora que está a un lado de ellos, aunque lo escuchen. ¿Sí? Entonces se pasan de imprudentes, pero porque dicen la verdad sin detenerse a pensar lo que la otra persona pudiera sentir. Cero malicia y cero inocencia totalmente. Exactamente. ¿No? Y bueno, decimos, ¿qué de malo puede tener esto? Pues lo malo es que vivimos en una sociedad en donde la dinámica de interacción es diferente. Claro, y sufren, o sea, al no poderse sentir y ellos mismos sentirse rechazados, primero rechazados por la sociedad porque los empiezan a mirar como raros, y segundo porque ellos también a lo mejor, no sé, igual no sufren, ¿verdad? De decir, es que quisiera estar ahí en esa bolita jugando y no me puedo incluir. Fíjate que tal cual como poder expresar el estoy sufriendo por esto, no lo hacen, les cuesta trabajo, lo sienten, por supuesto que lo sienten, pero sí es difícil para ellos entender, porque sí hay conciencia, sí hay intención, lo que no hay son herramientas para poder hacerlo, no se desarrolla esa capacidad social que tenemos de nacimiento, y que conforme vamos creciendo y lo vamos viendo, lo vamos adquiriendo. Oye, Lupita, me encantaría seguir hablando más del tema porque hay mucho que hablar sobre esto, no nada más de Asperger, sino también de autismo. Ojalá próximamente podamos tener una plática completa, un programa completo para hablar más a detalle. Pero sí me interesa mucho nosotros como sociedad cómo podemos unirnos, más aún si dentro de nuestras familias hay alguno de estos síndromes, Asperger o autismo, ¿cómo podemos incluirnos y acompañarlos esta caminata el próximo domingo? Bueno, lo primero hay que concientizarnos, y para concientizarnos tenemos que saber qué es. Ahorita tenemos una herramienta muy buena que es el Internet, sin embargo en Internet no toda la información es cierta, ¿sí? Entonces no hay alguien que pueda estar allí filtrando la información. Qué mejor que acercarse a las instituciones que tienen ya muchos años trabajando de manera muy asertiva, ¿no? Sin vender, porque existe un mercado del autismo y del síndrome de Asperger en donde ofrecen las perlas de la Virgen. Entonces no es lo más acertado, pero sí poder acercarse a instituciones que ya tienen renombre, que ya tienen mucha experiencia trabajando en esto, como lo hace la Fundación ACE, y en donde la Fundación ACE lo que busca es precisamente dar información. No hay ningún interés más que el sensibilizar a la sociedad y compartir con instituciones que sí nos dedicamos a eso. El domingo 19 de abril nos reunimos a las 9 de la mañana en la Vía Recreativa de Zapopan y en el Parque Metropolitano, ¿verdad? Así es. ¿Hay que vestirnos de algún color? Blanco, pueden vestirse de blanco, pantalón de mezclilla y sobre todo la camiseta bien puesta sobre del autismo y el síndrome de Asperger y aprender. Vamos a hacer un recorrido de una caminata, es simbólico la caminata, lo importante es que la gente sepa que aquí estamos como sociedad y que somos parte de. Regresamos a mesas de información y son alrededor de 12 mesas.